Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este nuevo ciclo lectivo. Nuevamente estamos desde la virtualidad y de acuerdo a lo que establece la normativa para nuestro nivel, es decir, de educación superior. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. De educación superior, sí. Por lo menos la cursada va a ser absolutamente virtual hasta el mes de julio, es decir, este cuatrimestre va a ser... Así que para los que extrañamos la presencialidad, lamentablemente tendremos virtualidad, por lo menos hasta julio, en función, ¿no?, de cómo va evolucionando esta situación que vivimos, de público conocimiento. Bien, había una alumna, bueno, los demás todos me conocen, yo soy la profesora Claudia Prestifilipo. Elena y María Victoria, creo que son nuevas en el grupo, ¿verdad? No, perdón, yo tengo mal el nombre, es el nombre de mi nena. Por los Zoom ya lo cambio, yo soy Silvina Jau. Ah, Silvina, ¿cómo estás? Bueno, pero igual de todas maneras María Victoria es nueva en el grupo y había otra alumna más también inscrita. Bueno, como les decía, soy la profesora Claudia Prestifilipo y este año van a tener conmigo dos materias, didáctica del nivel superior y práctica de campo 3. Así que en el campus van a tener que entrar a dos, antes entraban para una materia conmigo, ahora van a entrar con dos. Las cursadas van a ser cada 15 días, tal que vamos a tratar de mantener un Zoom en la medida de las posibilidades de ustedes, porque sé que a muchos se les superponen con las actividades laborales, una reunión de Zoom por mes y bueno, y después vamos a ir subiendo las actividades como veníamos haciendo el año pasado. Bien, bueno, me interesaría puntualmente, ¿no?, que se presenten nuevamente al grupo, porque hay nuevos en el grupo. Vamos a tratar de ser bien precisos para así no nos aburrimos. Nombre, apellido, ¿no?, y el cargo de base que tienen, es decir, la profesión o la especialidad que ustedes tienen, ¿no? Así que empezamos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, buenas tardes. Empiezo yo, que soy nueva, si me dejan. Mi nombre es María Victoria. Yo ya, cursé anteriormente en la institución el tramo de formación, así que me estoy reincorporando ahora. Soy administradora financiera. Soy personal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Doy generalmente la materia de administración contable, ahora estoy dando en una tecnicatura superior administración contable, y desde que inicié la docencia arranqué en zonas de vulnerabilidad, generalmente educación de adultos. Bueno, tenemos una profesora en funciones entonces, con experiencia, ¿sí? Bueno, ¿quién continúa así sintéticamente como María Victoria? Silvina y Lázaro. Hola, ¿cómo van? Los escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Silvina Rabachino, cursé el año pasado, el anterior, el primer año del tramo. Soy abogada, escribana y trabajo en la Secretaría de Policía Científica en la Dirección de Medicina Legal. Perdón. Bueno, yo soy... ¿Me escuchan bien? Sí. ¿El volumen lo pueden bajar un poquito ustedes? Sí. Ahí. Lázaro, te escuchamos. Ahí no se escucha. No se escucha bien, ¿el resto los escucha bien a ellos? ¿A ustedes? ¿Los escuchan bien ustedes? Sí, ahí. Ahí se escucha. No se escucha bien. Sí. ¿Escucha bien usted? No. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha mejor? Bueno, si no te estamos bien. Bueno. Mi nombre es Lázaro Pereira. También cursaba el año pasado, el primer año.
Soy abogado escribano y trabajo para la policía, para el Ministerio de Seguridad. Así que, bueno, esperemos que este año podamos continuar trabajando y poder llegar al final. ¿Cómo no? Bueno. Gracias. ¿Se quiere presentar así rápidamente para el resto del grupo, Leonardo? Si no, les voy diciendo yo. A ver, desmuteate. Ahí ¿Qué está. tal? Buenas tardes. Bueno, soy Leonardo Tomás, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, y me desempeño como perito en la División Química Legal de La Plata, de Policía Científica. Bueno, hace unos años dicté clases como licenciado en Higiene y Seguridad en Centro de Formación Profesional y en el Instituto Monseñor Lodigiani, que depende del San Vicente de Paúl. Bien. Gracias. ¿Sí? No, está bien. Gracias. Julieta, voy diciendo así a medida como los tengo distribuidos en la pantalla. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Julieta Espinelo, también abogada, escribana, y trabajo en un control disciplinario de la Superintendencia de Apoyo Logístico del Ministerio de Seguridad. Muchas gracias. No, de nada. Sergio. Bueno, buenas tardes para todos. Soy comisario mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, licenciado en Criminalística y ya hace unos cuantos años docente del CAEP Lincoln, en la especialización de Criminalística, Accidentología Vial, etc. Gracias. Gracias. Silvina, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvina Sou. Mi carrera de base es, yo soy licenciada en Sociología y tengo una maestría en Gestión Turística y Hotelera. Muchas gracias. Actualmente brindo servicios en la división automotores. Muchas gracias. Solange. Hola, bueno, mi nombre es Solange Alonso, soy abogada y escribana, doy clases en la Facultad de Derecho y, bueno, nada, me desempeño en el ámbito penal. Gracias. Lucas. Hola, soy Lucas Moya, soy técnico superior en criminalística y personal policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Agustín. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy abogado escribano también, ejerzo la profesión y también estoy en el servicio penitenciario, estoy en el programa de jóvenes adultos en contexto de encierro y también doy clases en distintas unidades penitenciarias. Muchas gracias. Florencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Tosi, soy abogada, ejerzo la profesión. Todavía no me sale nada para dar docencia, así que estoy en búsqueda de eso. Y bueno, incursionando en un nuevo trabajo que todavía, hasta que entre, ya estaría trabajando dentro de poco. Así que, no, nada, eso es. Y también soy escribana. Muchas gracias. Roxana, Ricio, que no te vemos, no te podemos ver, así te conoce el resto, el grupo. Hola, buenas tardes, profesora, y bueno, a todos. Soy Rosana Riccio, mi profesión es abogada, me desempeño en el ámbito del Ministerio de Seguridad, y bueno, hasta el momento todavía no tengo experiencia en la docencia, pero bueno, espero pronto poder tenerla. Muchas gracias. Gracias. Cecilia, Ana Cecilia. ¿Nos escuchás? Hola, profesora, ¿cómo está? Sí. ¿Estás? Acá estoy. Hola, estaba terminando de trabajar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana Cecilia, soy odontóloga con algunas especialidades en la profesión
No he tenido experiencia como docente todavía, así que bueno, el año pasado me fue muy productivo todo lo que aprendí. Bueno, me entusiasmó también a ejercerla, así que bueno, espero que este también sea así. Bueno, muchas gracias. Y se incorporó Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Medio tarde, porque no daba pie con bola con el tema del audio. No sé cuál fue la premisa. Sintéticamente presentarse porque hay personas nuevas en el grupo y este año, bueno, van a trabajar más que nunca colaborativamente, así que es importante que se conozcan también. Así que presentante Bueno, en términos de... Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Ríos. Con respecto al año pasado, bueno, estuve cursando hasta hace un poquito, porque me quedó colgada puntualmente su materia. Por suerte la pude aprobar. Y estuve dando clase en la UCE, pero hace 2 años que no estoy ejerciendo. Bien, y gracias. Eduardo se acaba de unir. ¿Nos escuchás, Eduardo? Bueno, vamos a ir avanzando, porque en este caso el tiempo es bastante, ¿no?, tirano. Bueno, las dos materias que yo he preparado un PowerPoint muy sencillo, pero también como apoyo para poder comprender en sí de qué hablamos cuando hablamos de didáctica del nivel superior y de práctica de campo 3, que ahora lo voy a compartir con ustedes, pero lisa y llanamente, ¿no? Son dos materias, ¿sí?, que vienen a enriquecer y a complementar, sobre todo didáctica del nivel superior, viene a complementar lo que ustedes aprendieron durante la cursada, ¿no?, de didáctica y currículum. Antes de empezar, porque ustedes saben que a mí me interesa mucho indagar los saberes previos, las representaciones que tienen ustedes, ¿cuáles son las primeras palabras, las primeras ideas que les surgieron cuando ustedes escucharon o vieron que el plan de estudios de segundo año tiene la materia didáctica del nivel superior? Empecemos por ahí. Los escucho. ¿Qué es lo que les surgió con respecto a didáctica del nivel superior? ¿Qué idea? Yo entiendo, como vimos el año pasado por ahí, más lo que era la didáctica en secundario, que o sea, me dio un poco esa sensación como una introducción, por ahí ahora profundizar lo que son las prácticas didácticas, pero en otros niveles para otro tipo de estudiantes, digamos. Bien. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo pienso que de lo que estuve viendo, que sería como una profundización en los aspectos técnicos que tienen que ver con un nivel de alumnos que ya han superado la parte secundaria, que sería antiguamente el nivel secundario, y que es con una tendencia hacia una especialización determinada. Bien, perfecto. Ustedes están cursando el tramo de formación pedagógica para profesionales y técnicos del nivel superior, y que ustedes, este tramo los habilita para ser profesores del nivel superior, ¿no? Entonces, el año pasado lo que vimos en didáctica y currículum, que en otros planes de estudio se llama didáctica, introducción a la didáctica o didáctica general, es, como dice la palabra, los fundamentos de la didáctica. Pero este año esos fundamentos de la didáctica se enriquecen, ¿no?, para que ustedes egresen del tramo con herramientas para trabajar en el nivel en el cual se van a desempeñar. Es decir, que este año la didáctica va a ahondar, focalizar y enriquecer la didáctica del nivel superior. Obviamente que no son dos materias que están separadas, por algo son correlativas. ¿Y esto qué significa que sean correlativas? Que todos los conocimientos que hemos desarrollado el año pasado lo van a enriquecer y ya lo van a poder
aplicar, ¿no?, a la didáctica superior. Bueno, vamos a ver puntualmente de qué trata esta didáctica. A ver, vamos a compartir este PowerPoint. Justamente estuve revisando el Power y empecé por el último. Discúlpenme. Bien. Increíble que... Estoy empezando, a ver. Bien. Didáctica del nivel superior, ¿no es cierto? Y práctica de campo 3 son las dos materias que van a estar a mi cargo. Bien, vamos a comenzar a pensar en clave de didáctica del nivel superior. Todo esto que nosotros decíamos es exactamente, ¿no?, lo que constituye la asignatura. Veamos entonces cuáles son los principales ejes temáticos que la van conformando. En principio, es una disciplina científica. ¿Se acuerdan que al principio pensábamos que la didáctica no era una disciplina, sino que era una actividad, un arte? En realidad es una disciplina científica porque es una disciplina de las ciencias de la educación y como tal se nutre de otras disciplinas como son la pedagogía, la filosofía, ¿sí?, que ustedes han visto y seguirán viendo y profundizando durante segundo año. Pero también vamos a ver lo que tiene que ver con el origen, el desarrollo y la consolidación de la didáctica del nivel superior. La preocupación didáctica realmente desde el nivel superior comienza hacia fines del siglo pasado. Es decir, que en los años 90 se empieza a pensar en una didáctica del nivel superior porque también se empieza a ver el hecho de ser un experto para ser profesor de superior o para ser profesor universitario, ser un experto en el conocimiento no era la garantía de que los alumnos aprendan. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los pilares de la didáctica? Había un pilar de la didáctica que tenía que ver con el contenido, con el qué, pero ¿qué otros pilares había también en la didáctica? ¿Lo recuerdan? Que lo vimos el año pasado. ¿Para quién? ¿A quién? ¿Para qué? Es decir, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y el cómo, ¿no? Que muchas veces la didáctica como lisa y llanamente como el cómo enseñar, pero esa didáctica tiene esos pilares que ustedes dijeron. Verdaderamente es el qué, el cómo, el para qué y a quiénes enseñar. Todas estas preguntas, hasta diríamos, y yo no hablo a nivel de Argentina, hablo a nivel mundial, algunos países más avanzados que otros, pero todas estas preguntas es como que llegábamos al nivel superior y no se preguntaban. La mayoría de nosotros, y si seguimos, tal vez ahora con la virtualidad no, pero antes de la virtualidad, en superior y en universidad, el método propiamente dicho era el expositivo. Es decir, es un profesor que conoce el contenido y ¿no? lo comunica a sus alumnos. Pero el cómo, usar otras estrategias, en a quién está dirigido, ¿no? Muchas veces eso lo sabemos bien, que no son preguntas habituales. No digo que no se hagan, pero no son preguntas habituales. Entonces, eso tiene que ver con el origen, el desarrollo y la consolidación. Yo no los voy a aburrir con demasiados textos, pero vamos a ver un texto que tiene que ver con un trabajo de investigación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que han hecho un estudio de casos donde empiezan a indagar y luego sistematizan cuáles son las estrategias que se utilizan en el aula de educación superior y universitaria. Eso es para ver fundamentalmente que la didáctica superior hoy por hoy es una disciplina científica y forma parte de la didáctica y es un factor también para los pedagogos de preguntarnos, ¿no? realmente sobre la didáctica del nivel. Bien, y acá aparece, vinculado a lo anterior, de preguntarnos el tema de la reflexión.
es fundamental la reflexión en la didáctica superior. No solamente potenciarlo a los alumnos, sino el mismo profesor. Es decir, revisar, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. La reflexión se transforma en la didáctica superior como uno de los nodos de análisis fundamentales. Y también este año, ¿no? Como ustedes van a tener el beneficio, digo yo beneficio, de cursar conmigo también práctica de campo 3, que ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver en práctica de campo 3, todo lo que se va aprendiendo y enriqueciendo en didáctica superior, ¿no? Van a tener la oportunidad de aplicarlo en práctica de campo 3. Pero aquí también, cuando yo digo de enriquecer, hablo de competencias. Vamos a afinar un poco el lápiz con respecto a de qué hablamos cuando hablamos de competencias del profesor de educación superior. Y aparece otra palabra, que ustedes saben que yo insisto demasiado, la planificación didáctica, ¿no? Como ese organizador que realmente me permite anticipar y organizar las clases. Si el año pasado ustedes armaron un plan de clase que tenía que ver, ¿no?, con una clase en particular, este año van a tener la oportunidad de armar un plan de cátedra. ¿Qué es un plan de cátedra? ¿Cuánto dura un plan de cátedra, por ejemplo? Les pregunto a ustedes. ¿Es anual? Perfecto. ¿Es anual o dura? Cuatrimestral, lo que dura la materia. Exactamente, exactamente. Si la materia dura un cuatrimestre, el plan de cátedra dura un cuatrimestre. ¿Por qué? Porque es la planificación, es la programación de todo lo que haremos durante el año en esa materia. Entonces ustedes este año van a tener, así como el año pasado lograron construir y aprender herramientas para el plan de clase, este año tendrán para el plan de cátedra. Y acá me quiero detener en algo muy importante. Tiene doble beneficio aprender a elaborar, a diseñar un plan de cátedra. Primero, desde el punto de vista del valor que tiene la planificación. Quiero decir que me permite anticipar, que no voy a entrar al aula para improvisar. Esto ya lo hemos dicho. Y hay otro, que tiene que ver puntualmente con el instrumento o el requisito que ustedes deben presentar, o que todos debemos presentar, toda vez que concursamos para la cobertura de una cátedra. Algunos lo llaman proyecto pedagógico, otros lo llaman planificación didáctica, pero lo que tienen que hacer en realidad es un plan de cátedra. Y este año lo van a aprender a hacer, además también, no en función solamente de lo que plantea la didáctica, la teoría, sino también lo vamos a ver en el marco de las resoluciones y de la resolución específicamente que determina los requerimientos que debe guardar un plan de cátedra toda vez que concursamos. Entonces ustedes cuando tengan que concursar ya saben cuál es el proyecto que tienen que armar. Bien, nos están quedando 10 minutos, nuevamente volvemos a ingresar, ¿sí? Perfecto. Habíamos hablado del plan de cátedra. Entonces, el producto final de la cursada va a ser fundamentalmente el diseño de un plan de cátedra. Yo ahora voy a subir los núcleos temáticos que conforman esta materia al campus, ¿sí? Estaba esperando puntualmente que estén todos los alumnos cargados y demás, y entonces ahí ustedes van a poder ver los distintos núcleos temáticos y cómo todo lo que vamos aprendiendo durante la cursada va a converger en el diseño de un plan de cátedra. Y vamos, mientras dure la virtualidad, a ir, ¿no?, poniendo en práctica o repitiendo el mismo procedimiento que el año pasado con respecto al diseño de plan de cátedra. La presencialidad también nos ofrece otras cuestiones,
pero realmente, bueno, lo vamos a hacer un proceso donde ustedes además también van a aprender cuáles son los componentes, ¿no? La coherencia interna que tiene que tener un plan de cátedra y para después ensayar su propio plan de cátedra, ¿sí? Pero pueden elegir otro tema, pero pueden elegir exactamente el tema de la planificación didáctica del año pasado. Ahora vamos a ver en práctica de campo 3 que el plan de clase que ustedes armaron el año pasado va a ser el insumo base para trabajar tanto en práctica de campo 3 como en práctica, en didáctica del nivel superior. ¿Bien? Las dos alumnas, María Victoria es una y después, María Victoria, ¿me escuchás? Sí. ¿Está María Victoria? No, por ahí se desconectó. Bueno, en todo caso, María Victoria, si me estás escuchando, después nos comunicamos por correo para darte las orientaciones con respecto al plan de clase, porque no has cursado conmigo didáctica y currículum en primer año, pero bueno, vamos a facilitar, o si no, en función de tu especialidad, también tenemos varios planes de clase para que vos puedas llegar a hacer tu propio plan de clase. Es decir, no es que no vas a tener ese insumo, ¿sí? Así que si me estás escuchando, yo en este momento no te veo, nos comunicamos para que de inmediato puedas empezar a trabajar con un plan de clase. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver puntualmente con respecto a pensar en clave de práctica de campo 3. Esa es la otra materia, ¿sí? Didáctica del nivel superior, yo ya más o menos les hice un pantallazo, ¿no? Y trabajamos con algunas ideas que ustedes tenían, y la idea es empezar a pensar en de qué se tratará, de qué hablamos cuando hablamos de práctica de campo 3. Fíjense que práctica de campo 3 está subtitulada Diseño, práctica y reflexión de la enseñanza. ¿Bien? Bueno, ¿qué les sugiere? ¿Qué les parece? ¿Cómo anticipan ustedes la cursada de práctica de campo 3? Pensemos que es desde la virtualidad. ¿Cuáles son las primeras ideas que les surgen con respecto a este nombre? ¿Qué harán ahí? ¿Qué tendrán oportunidad de implementar? ¿Hola? Sí. Profesora, y ahí ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo en la otra materia, el plan de cátedra, ¿o no? Va, supongo. Ustedes tuvieron práctica de campo 2, ¿verdad? Es correlativa, práctica de campo 3, a práctica con práctica de campo 2. Pero ¿cómo se imaginan? ¿Qué se imaginan? Perfecto, lo que decís Lázaro, ¿no? Que vas aplicando en el espacio de práctica todo lo que van aprendiendo. Es verdad, ¿sí? Es imposible cursar práctica de campo si no tenemos las herramientas didácticas. ¿Pero qué se les ocurre? Lo que hicimos el año pasado fue exponer una clase y bueno, aplicar todos los métodos didácticos, los recursos didácticos y todo lo que fuimos viendo con usted, por ahí aplicarlo más en lo que fue campo. Bien. Sí, dimos una clase, cada uno una clase individual. Perfecto. En práctica de campo 2, ¿verdad? Sí, tuvimos práctica de campo 1 y 2, entonces ahí fuimos evolucionando, organizando las clases, primero las dimos en equipo, después las dimos individualmente. Muy similar, o sea, el trabajo que hicimos para usted fue plasmar por escrito eso que hicimos en la práctica, al revés de lo que vamos a hacer ahora, digamos. Nosotros hicimos el trabajo, lo hicimos
por aquí, ¿no? Por la virtualidad. Dimos la clase en conjunto, en equipo, después las dimos individualmente sobre los temas que normalmente desarrollamos. Y después cuando tuvimos que hacer el trabajo suyo, yo utilicé esa experiencia que había tenido de la clase, ¿no? Porque también había tomado conocimiento de muchas herramientas que ya las había probado. Así que bueno, esto sería la continuación de eso, y bueno, continuar tanto en la planificación como el llevarlo a cabo, ponerlo en práctica, ese tipo de actividad, ¿verdad? Bien, perfecto. Yo decía que el insumo base para trabajar este año es el plan de clase. En didáctica superior lo vamos a trabajar, lo vamos a analizar, lo vamos a revisar, lo vamos a cambiar a la luz de todas las conceptualizaciones que vamos a ir dando este año, ¿no? Con didáctica superior. Pero ese plan de clase, en práctica de campo 3, ustedes tienen que armar una clase. Lo tienen que llevar al campo a la práctica, ¿sí? Por supuesto que desde un saber eminentemente didáctico, ¿sí? Con todas las exigencias del saber didáctico. En la presencialidad, normalmente, ustedes ponían, ¿no?, cómo era el espacio de práctica, daban clase, ¿sí?, con el mismo grupo de compañeros o con otros compañeros. Yo no sé, Silvina y Lázaro, si ustedes no se acuerdan que cuando ustedes estaban cursando didáctica y currículum, ¿sí?, venían alumnos de segundo año a dar las prácticas. Ese es el espacio de práctica, ¿sí? Bien. Exacto. Ahora, en la virtualidad, no vamos a tener esa oportunidad, ¿no? Sino que ustedes van a tener que armar una clase y grabarla en video, utilizando herramientas digitales. La principal herramienta digital que vamos a utilizar va a ser el PowerPoint, pero no es que estoy descalificando que cada uno arme un PowerPoint, pero vamos a ver, ¿sí?, los requisitos didácticos para un PowerPoint, ¿no? ¿Bien? Porque normalmente cuando armamos un PowerPoint, lo único que consignamos es toda la información. Bueno, hay ciertos requisitos didácticos. Entonces, va a ser una permanente comunicación conmigo para ir enriqueciendo ese PowerPoint y después grabar el video, ¿sí? Y esa clase la van a dar virtualmente a los compañeros, si es que nos organizamos, y si no, la dan conmigo, ¿sí? Porque generalmente cuando termina la cursada, bueno, se superponen varias actividades y muchos por ahí no cuentan con ese espacio de compartir o de poder estar en el aula virtual. Pero lo importante es que el producto final de práctica de campo 3 es precisamente la grabación de una clase virtual, de un video, ¿no?, con los requisitos didácticos que nos exige esta materia. Y entonces ustedes ven que está subtitulada Diseño, Práctica y Reflexión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño? Hablamos de una actividad creativa. Toda vez que nosotros diseñamos, es una actividad creativa. ¿Qué diseñamos? Sí. Bueno, estamos todos. Bueno, entonces decíamos, ¿de qué hablábamos cuando hablamos de diseño, ¿no? Cuando diseñamos puntualmente, lo que estamos haciendo esperen, a ver. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No lo puedo maximizar. Ahí está. Cuando hablamos de diseño, ¿no?, hablamos de actividad creativa, ¿no?, que tiene por finalidad plasmar ideas para lograr una proyección. Es decir, el diseño tiene que ver con la planificación de la enseñanza, ¿sí?
Práctica de la enseñanza es ni más ni menos que poner en práctica esa planificación didáctica. Y aparece, por supuesto, el aula como un espacio de intercambio y de construcción de conocimiento, tanto en entornos presenciales y en entornos virtuales, ¿sí? Es decir, la posibilidad de dar, puntualmente de dar su propia clase, ¿sí? Bien, así que teníamos diseño, teníamos práctica y teníamos reflexión de la enseñanza, ¿sí? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Sobre qué aspecto se reflexionará en la enseñanza? Sobre la enseñanza. ¿Qué aspectos tendremos? ¿Cómo transmitir el conocimiento? Perfecto. Es decir, ¿cómo transmitir el conocimiento? Sería el cómo, ¿no es cierto? Pero a su vez, ¿qué otro aspecto más también tener en cuenta? ¿El para qué? Los personales. Bien, el para qué, el a quiénes estamos... Bien, el contexto. El contexto, porque normalmente cuando decimos reflexionamos sobre las propias prácticas, ¿no? Quienes ocupamos un cargo jerárquico generalmente decimos que a los docentes generalmente potenciar la reflexión de las prácticas, ¿no? Yo hablo, por supuesto, soy profesora y también soy inspectora, y normalmente el inspector lo que hace es orientar a los docentes para reflexionar sobre su propia práctica. Pero la reflexión tiene que tener elementos. Tenemos que ver sobre qué específicamente vamos a reflexionar, ¿no? Y en ese sentido, ¿sí?, ustedes van a tener la oportunidad de trabajar, ¿no?, con un diseño de guía de observación de clase. Guía de observación de clase es interesante, que uno la puede utilizar para observar a otros, pero también es muy importante tenerla como un insumo para, una vez que yo terminé, ¿no?, de dar la clase, de poner en funcionamiento, en marcha, mi propia planificación didáctica, tener elementos que me permitan revisar cómo di la clase. ¿Qué pasó con la estrategia didáctica que apliqué? Porque normalmente, a veces nos ocurre, ¿no?, que hacemos una planificación brillante, pero ¿qué pasa cuando esa planificación brillante, al momento de dar la clase, no resulta? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Entonces, esa guía de observación tiene algunos elementos que nos pueden decir, tenemos que focalizar en este aspecto, porque tal vez el clima de la clase no era ese, o tal vez la estrategia didáctica no era esta, o tal vez, ¿no?, la plataforma que he usado para dar la clase virtual, ¿no?, intercedió en sostener la atención de ustedes, que es lo que pasó ahora. Se cortó, ¿no?, y la atención se desequilibra, ¿no es cierto? Entonces, a veces podemos tener una planificación brillante, y ¿qué pasa cuando no da resultado o no resulta? No es que no da resultado, pasan algunas variables que tal vez no habíamos previsto, o sí habíamos previsto, ¿sí? Bien, entonces la reflexión tiene que ver con todos estos aspectos, ¿no? Entonces, que el aula de clase, ¿no?, se transforme también en un elemento o en un contexto para la observación propiamente dicha. Y veamos, por ejemplo, ¿no?, lo que habíamos hablado, esto es el pensamiento centrado en la propia práctica, y las posibilidades, ¿no?, de reflexionar. Bueno, para ir organizando cómo se va a dar esta cursada, yo preparé esta diapositiva con la secuencia de actividades durante la cursada. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuál es la secuencia? En primer lugar, hablábamos de que el elemento puntual, ¿no?, el insumo básico de trabajo va a ser el plan de clase.
Entonces ustedes van a revisarlo, van a analizarlo, van a reformularlo a la luz de nuevas conceptualizaciones. Es decir, van a tener orientaciones y consignas de mi parte para empezar a hacer ese trabajo. Después está la segunda parte, que es lo que yo les decía con el diseño de los recursos didácticos, la elaboración de un PowerPoint o tal vez el empleo de otras herramientas digitales que ahora los entornos de educación virtual nos proveen. Y luego la grabación del video con ese apoyo del PowerPoint diseñado. Cuando ustedes tengan ese video grabado, ¿no? Ese va a ser el producto final de la cursada. Pero ¿qué ocurre? Práctica, diseño y reflexión, nosotros a los fines teóricos los dividimos como los he presentado en este Power, pero en la práctica están totalmente interconectados, porque yo en el momento que estoy diseñando también estoy reflexionando sobre la práctica, y al practicar e implementar ese diseño también aparecen elementos para la reflexión, ¿sí? Entonces, focalizando en el punto de vista de la reflexión, ahora los convoco a empezar a reflexionar sobre la propia práctica docente, sobre la propia práctica de cada uno. Ustedes me dirán, bueno, los que no hemos estado nunca a cargo de alumnos o en un aula, no podemos reflexionar. Sí pueden reflexionar a partir, ¿no?, de la producción del plan de clase que han hecho durante el año pasado. ¿Bien? Y acá está esta pequeña consigna que me interesa hoy escucharlos a ustedes. La propuesta es que si ustedes son convocados a observar una clase, ¿cuáles son los aspectos, ¿no?, en orden de prioridad que ustedes observarían en esa clase? Ustedes entran a un aula, son convocados. Supónganse que no solamente son profesores, sino también son jefes de departamento, o tienen un cargo directivo, ¿no? O en el caso, bueno, como yo me desempeño como inspectora, uno tiene la competencia para entrar a un aula. O si no, el aula de un compañero de trabajo, ¿sí?, de un profesor. Cuando ustedes abren la puerta, ¿cuáles son los 3 primeros aspectos, ¿no?, imprescindibles que ustedes consideran, ¿no?, poder observar en esa clase? Desde el saber didáctico, ¿qué es lo primero que mirarían? Los escucho. ¿A quién va dirigida la clase? ¿Qué público, digamos, Bien, bien. Bien, entonces lo Sí, primero que haces, perdón, ¿quién habló? Eso, Richo. Roxana. Es decir, que lo primero que haces es una mirada rápida de los destinatarios, de los alumnos. Sí, claro, claro. Pero poco, es decir, cuando entras o cuando vas a observar, poco podés saber de esos alumnos con respecto a los estilos de aprendizaje, las conductas previas, ¿no? Sí, claro, por ahí eso va a llevar más tiempo. Bien. Analizar eso. Bien. Sí, sí. Perfecto. Si ustedes ven Creo que perdón, si una puerta que se abre, no sé si lo decía con ustedes o con otro grupo, es porque también tengo unas perras que entran y salen, ¿no? Entonces me abren y me cierran las puertas. Bueno, esto es parte de la virtualidad. Sí, los escuchaba. ¿Quién estaba hablando? Creo que en ese punto de conocer un poco los destinatarios de la clase, comienza con la presentación. Como usted hizo al principio de clase, solicitar a los alumnos que se presenten. Claro, en el caso de ustedes, como son grupos desde el punto de vista de los saberes tan heterogéneos, es el punto de partida. Porque la formación de grado de cada uno también determina los estilos más habituales que tienen ustedes de aprender, ¿no? Y las experiencias más comunes que han tenido en materia de estrategias didácticas.
El método, lisa y llanamente, el método con que más o menos con el que han aprendido, ¿no? Y además también el saber específico, ¿no? De la especialidad de cada uno, que es, en este año vamos a ver que también el saber es el que en cierta manera condiciona la selección de las estrategias didácticas, y cuando hablo de estrategias didácticas hablo en general de estrategias didácticas, de métodos y de técnicas, ¿no? El saber, la característica, la naturaleza del saber disciplinar determina en cierta medida cuál es la estrategia más adecuada, ¿sí? Eso en cierta manera el año pasado también lo vimos, ¿no? Porque hay métodos o estrategias didácticas que son, o técnicas también, más adecuadas para determinados saberes que para otros. Bien, entonces el conocimiento, algo que miran primero es la caracterización del alumnado, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa más? Sí, Germán había levantado la mano, ¿sí? Sí. En las escuelas de aviación, si un alumno viene de otra escuela, viene con una carpeta de lesiones, donde está lacrada por el instructor y uno se da cuenta de qué forma o modo estuvo aprendiendo, o qué es lo que tengo que hacer hincapié para que siga aprendiendo. Esa es una modalidad que está en la aeronáutica. No sé si en la enseñanza normal también. Sí, normalmente vienen con los alumnos, no de superior, pero hasta secundario vienen con un legajo del alumno, o también ahora se llama registro de trayectorias, ¿bien? Pero digo, imagínense que ustedes están abriendo la puerta de un aula, y más allá de todo eso, ¿qué es lo primero que miran? Los recursos, el espacio. Sí. El recurso, los recursos, perfecto, que se están aplicando. Si los alumnos prestan atención al que está dando la clase. Bien. El clima de la clase. Yo siempre digo que abrimos la puerta y de acuerdo al clima de la clase estamos viendo todo. Porque estamos viendo la calidad de la propuesta, si verdaderamente los alumnos están motivados. Ustedes ya saben lo que son los criterios de motivación. Si hay criterios de motivación, ¿cómo es la relación docente-alumno? Siempre decimos cuando trabajamos con docentes y con profesores en la supervisión que uno abriendo la puerta del aula y saludando ya sabe cuál es la propuesta didáctica, más allá del contenido que estén enseñando, porque yo puedo abrir la puerta de algo específico que están ustedes dando clase y la verdad que no manejo ese contenido. Pero el clima de la clase es determinante, porque marca fundamentalmente el nivel de motivación. Y el nivel de motivación también está determinado ¿con qué? ¿Qué es lo que marca, qué es lo que motiva a los alumnos? ¿Qué puede motivar más ¿Cómo o da menos? la clase? El interés en el tema también. La interacción. La interacción y lograr que se interesen por el tema que se está tratando. Exacto. El estilo perfecto, el estilo comunicacional del docente, que hace que llegue a los alumnos, ¿sí? Y determine un clima de la clase. Porque esto de que el clima de la clase está determinado por los alumnos, no. El que da el punto de partida, el puntapié inicial al clima de la clase es el profesor. Aún cuando uno entra en secundario, en aulas muy bulliciosas, ¿no? Depende del posicionamiento del profesor, de la propuesta, de cómo establezca la comunicación con los alumnos, es si esos alumnos se van a disponer a trabajar o no. Y también lo que dijeron, los recursos, ¿no? Si hay recursos didácticos, ¿qué es lo que está usando? Si está usando solamente la voz, ¿sí? Y hay otra cosa también que se mira. Se pueden mirar muchísimas cosas. Pero ¿qué otra cosa? Cuando entra en un aula. Es si verdaderamente hay acciones programadas. Se nota claramente cuando hay una improvisación,
a cuando hay una planificación o por lo menos una actividad diagramada. ¿Eso ustedes dónde lo pueden ver? ¿En qué se puede observar que el profesor ha anticipado, aunque sea mínimamente, la clase antes? ¿En qué lo pueden observar? En la manera de enseñar, sería, o cómo expone la clase. Te das Pues de cuenta una forma cuando lineal, ¿no? De una forma lineal, paulatina en el tema de la enseñanza y no El orden al voleo. de los temas, claro. Y los recursos que utiliza tienen que ver con el tema. Exactamente. Y en los recursos también, en cómo está organizada la clase. Si la clase tiene un inicio y dicen, y el profesor dice lo que va a hacer, seguramente ese profesor previamente se sentó a planificar. Si dice, bueno, en esta clase abordaremos tal concepto, después realizaremos tal otra, ¿sí? Y si hay un cierre en la clase, ¿no? Algunos son muy hábiles para cerrar, pero verdaderamente desde el punto de vista didáctico, ¿no? Se nota en una clase cuando hay una planificación previa por los recursos, por la secuencia didáctica, por la secuencia de actividades. Muchas veces las clases no tienen cierre. Y eso es algo que lo vamos a trabajar mucho, sobre todo en las clases virtuales. No hay cierre. Hay una motivación, un desarrollo muy interesante, una presentación muy importante, un desarrollo que es cuando realmente estamos exponiendo los conceptos, ¿no? El tema de la clase, y después no hay una recapitulación. Bueno, didácticamente toda clase tiene que tener una presentación, un desarrollo y un cierre. El cierre generalmente es una síntesis o es escuchar, ¿sí?, las palabras de los alumnos, ¿sí? Este año vamos a ir viendo, hay diferentes maneras de cerrar, ¿no? O de enlazar esa clase con una clase que viene en la próxima clase, pero eso está hablando de que hay una planificación. Bien. ¿Qué otro elemento ustedes harían foco? Si son convocados. La dinámica. Bien, la dinámica. ¿Y qué observarías de la dinámica? María Victoria, ¿no? Sí. No, es más o menos, es un poco esto que estaba comentando recién, esto de un ida y vuelta, me parece. La respuesta de los alumnos frente a la propuesta del docente. Bien. No sé si lo dijeron porque se me cortó la compu. La atención de los alumnos. La atención, perfecto. Sí, eso es un elemento fundamental. Sí, si hay atención, también. Sí, yo también hago hincapié en eso. Y que tiene que ver con la motivación, ¿no? Y los criterios de motivación que ha aplicado el docente. ¿Se pueden observar esos criterios de motivación? ¿Se acuerdan los que vimos el año pasado? ¿Se pueden observar en un aula? ¿O habrá que mirar la planificación? Sí, se pueden observar. ¿Sí? Creo que había unos dibujos, unas caricaturas que hicimos el año pasado. Claro, que las viñetas, que fuimos viendo si estaban atentos, si lo que decía el docente los ponía mal o los motivaba. Bien. Sí, Bien. se puede observar. Bien, hay criterios de motivación como pueden ser el uso del material concreto, ¿no es cierto? O de determinados esquemas y demás que se pueden ver claramente, ¿no? Si los está aplicando o no los está aplicando. Ese es otro tema que también vamos a trabajar, ¿no? Porque normalmente cuando llegamos a la enseñanza superior o universitaria, como el pensamiento de los adultos opera con abstracciones, es decir, con representaciones de los objetos reales, es decir, para saber esta lapicera no es necesario, nosotros decimos lapicera, no es necesario de ver el objeto, porque ya tenemos la representación mental de lo que es la lapicera, ¿no? Entonces, como podemos hacer abstracciones en las clases, ¿no? Por supuesto que los instructores de vuelo o
o de tiro, por supuesto que necesitan puntualmente, ¿no?, estar con el objeto, pero cuando nos vamos a las ciencias sociales, generalmente prescindimos del objeto real. Y ese es un grave error, ¿no? Porque tal vez el alumno no necesite, el alumno adulto, no necesite del objeto real, pero sí de un esquema que favorezca, ¿no?, la comprensión del tema, ¿sí? Así que eso lo vamos a trabajar este año, porque normalmente en la didáctica el trabajo con material concreto, con láminas, con filminas, o con determinados recursos, está mucho más reducido, ¿no?, y es más propio de la didáctica del nivel inicial o del nivel primario. Y cuando los chicos llegan a secundario, medio como que nos olvidamos de que como seres humanos siempre necesitamos el apoyo de algún material concreto o de algún gráfico o de un PowerPoint, que en realidad no son los protagonistas de la clase, sino que son recursos didácticos para favorecer la comprensión o para poner a los alumnos en tema, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurra? Hay muchísimo para ver. Cuando vean esa grilla o esa guía de observación van a ver que hay muchísimo más elementos para ver. Pero es importante, ¿no?, reflexionar y tener en claro lo que cada uno de nosotros miraríamos. Miraríamos en el sentido de observación, de poner foco, usando el saber didáctico al entrar en una clase. Les hago una pregunta. Ustedes antes, y ahora todos me dicen que sí, pero antes de cursar didáctica, ¿hubiesen mirado lo que ahora están planteando? ¿Mirar? Digan la verdad, ¿eh? Tal vez que sí, que lo estaban mirando. Sí, sí, yo, la disposición. Bueno, uno que pasó por la facultad, sí veo que sobre todo en los profesores titulares, la forma de no preparar las clases, que generalmente era eso, iban a presentar, o sea, a ver, ¿en qué quedamos? Y ya abrir el programa y decían, ¿en qué quedamos? La clase pasada, no sabían dónde estaban parados, iban, daban en la clase y salían sin motivación, no les interesaba tampoco que nosotros la clase nos motivábamos, no había conexión, o sea, no había interacción con los alumnos, nada, era totalmente ir, van a clase, bueno, preguntar quizás por compromiso o porque lo preguntaban realmente, y obviamente con clases magistrales que supuestamente yo daba, uno por ahí tampoco se animaba, sobre todo los primeros sábados, a preguntar algo, si te quedó alguna duda, porque tampoco te daban como no te llegaban como profesor para tener ese feedback que decías el año pasado, no tenías. Entonces, bueno, ahora se iba con muchas más preguntas o con una clase por ahí vacía, porque el titular, el profesor no tenía esa predisposición por ahí para dar. Entonces, bueno, uno veía eso. Si a la pregunta, uno veía esa falta por ahí de docencia que vemos ahora con el tema con esta materia que yo quiero ver, que en este momento no estaba. Y así un montón por ahí de otras cosas. Bien, se escuchó, yo escuché con bastante dificultad. ¿Ustedes están con la misma... Sí, no se escuchó bien. Se escuchó bastante... No se escuchó nada. Está muy saturado el audio, por eso no le podíamos escuchar bien. Sí, por ahí también cuando hablen, si apagan la cámara, ¿eso ayudará? Tal vez, ¿no? No, pero para cuando tengan que hablar, porque yo lo escuché con dificultades. Entendí puntualmente esto, sí. Normalmente lo que ocurre, ¿sí?, en el ámbito de superior o universitario es claramente un método absolutamente expositivo, donde el profesor, siempre lo decimos, da sus clases, se centra en el qué, pero todos los otros componentes de la didáctica no se tienen en cuenta. No es que esté cumpliendo mal su función, sino que es propio
del nivel, ¿no? Puntualmente. Entonces, el manejar un contenido, en ser experto en un contenido, no garantiza que haya aprendizaje, para nada, en absoluto. Nos tenemos que detener a ver otros aspectos, ¿bien? Entonces, bueno, este año van a ver cómo, pero después cuando lo vean en el campus, ahora es como que vimos didáctica del nivel superior y no quiero que se compliquen y se confundan con práctica de campo 3, porque son 2 asignaturas que por supuesto 2 espacios curriculares que cada una tiene su propio programa, el propio plan de cátedra, pero obviamente, ¿no? Siempre se van a estar entrecruzando y entrelazando, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando nuestra clase. Yo en didáctica del nivel superior, por supuesto que este video lo voy a editar para que no esté cortado, voy a ver cómo lo puedo editar, y por supuesto que va a estar subido al campus para que la totalidad del grupo tenga acceso a él. El PowerPoint también va a estar subido, bueno, por supuesto con el video. En didáctica del nivel superior va a estar un trabajo práctico que es el punto de partida para trabajar con el plan de clase, así que por favor recuperen ese plan de clase y pónganlo en la carpeta de segundo año porque lo van a utilizar. En el caso de María Victoria, no sé si me habías escuchado, nos ponemos en contacto. ¿Me escuchás, María Victoria? Sí, sí, escucho perfecto. Perfecto. Nos ponemos en contacto para que te pueda llegar a orientar para armar un plan de clase, y si no, en función de la especialidad tuya, siempre tengo un archivo de planes y donde te doy un plan y vos lo podés modificar y empezar a trabajar con eso, para que no te quedes, ¿no?, desfasada con respecto al grupo, ¿sí? Lo mismo Silvina y Lázaro, ustedes ya tienen su plan de clase, de primer año, así que van a trabajar con él, ¿sí? Entonces, en didáctica superior va a haber un trabajo práctico que tiene que ver puntualmente con ese trabajo de revisar, de mejorar el plan de clase, ¿sí? Y en práctica de campo 3 van a seguir armando algunas interrogantes que tienen que ver con esta consigna que estuvimos trabajando. Si ustedes son convocados o invitados a observar una clase, ¿qué aspectos considerarían? ¿Sí? Así que ya van a encontrar puntualmente en el campus cada una de las actividades. Este año nosotros nos tenemos que comunicar exclusivamente a través del campus. ¿Se acuerdan que antes nos podíamos comunicar por Yahoo? Bueno, este año nos piden que todas las consultas se hagan a través del campus virtual, del correo del campus virtual. Y por supuesto, algo que habíamos empezado a trabajar el año pasado y este año desde la virtualidad también resulta necesario, el tema de poder llegar a ser organizado con las cursadas. Organizado con las cursadas quiere decir tener una entrada frecuencial, por lo menos una vez por semana. Si pueden tener todos los días, mejor, pero para ir... si pueden entrar puntualmente al campus virtual para poder seguir todas las, por supuesto, la cursada. O sea que la virtualidad exige eso, ¿no? Exige entrada frecuente al campus, y bueno, y por supuesto que ya me conocen, todas las consultas pertinentes, ya saben que las pueden hacer, ¿no? Y también la entrega de trabajos prácticos. Generalmente un trabajo práctico, en la medida de las posibilidades, si podemos entregarlos en el lapso desde el momento que ustedes lo leyeron, o que se subió al campus, no que lo leyeron, un tiempo de 15 días. ¿Por qué? Porque lo que ustedes trabajaron, yo generalmente lo uso como un insumo para la siguiente actividad. Y de esa manera podemos seguir teniendo un ritmo sostenido en la cursada. ¿Sí? Bien. Bueno, como ya estamos cerrando, me gustaría que cierren
cerremos esta clase, no con mis palabras, sino con una palabra de ustedes a modo de síntesis. La primera palabra que les surge con respecto a esto. No digan interrupción, ¿no? O el Zoom que se cortó, pero ¿cuál es la primera palabra que les surge de toda esta clase que hemos tenido? Para finalizar. Vamos a hacerlo bastante dinámico porque ya se nos termina el tiempo. Expectativas. Muy bien. Motivación. Bien. Reflexión. Bien. Interés. Empezar. Bien. Planificación. Diseño. Bien. Estrategia. Análisis. Planificación. Solange, perdón, Solange, se te cortó cuando hablaste, no te escuché. Estrategia. Sí, los escucho. Observación. Bien, Diseño. muy bien. Bueno, fíjense todas las palabras que les surgen con respecto a esta clase en particular. Así que bueno, las clases virtuales son complejas, las plataformas por ahí no acompañan, no he elegido lo mejor, pero bueno, prometo resolver todo esto de que en la próxima clase no haya interrupción, pero la verdad que es un gusto poder encontrarme con ustedes. Para mí muchísimo mejor hacer una reunión de Zoom que colgar fríamente una actividad, pero piensen que toda vez que cuelgo esa actividad, intento, como siempre digo, traspasar la pantalla, ¿sí? Esta cuestión de el fortalecimiento del vínculo pedagógico, ¿sí? Quieran las circunstancias que con ustedes, que no nos conocemos personalmente, tengamos la oportunidad, antes de que egresen, de conocernos, sino va a ser la primera promoción que yo que insisto tanto en el estilo comunicacional, en la mirada, en la palabra, en el clima de la clase, estemos a través de una pantalla tan fría, ¿no? Así que quiera que las circunstancias que nos podamos conocer, aunque sea en la última clase o en algún minuto antes de que ustedes egresen, ¿no? Con Silvina y con Lázaro ya tuvimos el privilegio de compartir primer año, ¿no? Desde la presencialidad, pero como he dicho el año pasado, y sigo sosteniendo, la virtualidad ha venido para quedarse. La virtualidad nos plantea otros modos de pensar la educación, y fíjense que, por ejemplo, para determinados alumnos la virtualidad en cierta manera los favorece, porque no se tienen que trasladar grandes distancias y demás. Así que bueno, es todo un desafío para quienes estamos en el tema de educación, ayornarnos y pensar clases mucho más motivadoras que lo que venimos implementando, ¿no? En el mundo hay muchísimas estrategias, como es la clase invertida, bueno, muchos elementos, muchas estrategias que hacen mucho más interesante la clase, ¿no? El aula virtual. Así que este año vamos a ver si podemos introducir algo que tenga que ver con lo que es la clase invertida, por lo menos una experiencia. Hay países que lo están trabajando, acá en este país todavía no se ha aplicado, pero es una experiencia muy interesante. No se imaginen que es una clase dada vuelta, sino que es una clase que ustedes tienen que hacer algunas actividades y después esas actividades las trabajamos en la clase virtual. Para nosotros que venimos armando la secuencia didáctica y concatenando una actividad con la otra, no va a ser difícil, ¿no? Así que yo creo que alguna experiencia de aula invertida vamos a poder organizar. Así que bueno, un placer nuevamente encontrarnos, aunque sea desde la virtualidad, y saben que estoy a través del campus con todas las consultas que ustedes quieran hacer. De todas maneras, si ustedes ven que tienen dificultades para enviar un correo, los primeros correos con consultas y demás,
me los pueden enviar, ustedes tienen mi correo, así que, y después los trasladamos al campus, porque además también estamos haciendo un aprestamiento, como decíamos antes, una adaptación al nuevo campus virtual, ¿sí? Que tiene muchas más posibilidades porque es una versión de Moodle más avanzada con respecto al año pasado. Así que bueno, me despido de ustedes y estén atentos porque en el campus va a haber actividades tanto para una como para otra actividad, ¿sí? Bueno, nos vemos en breve. Muchas gracias por la atención. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao. Buenas tardes. Hasta luego.